¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Y bienvenidos a mi canal. Te saluda Hernán Neto desde Ica, Perú. Y hoy día vamos a hablar un tema muy importante que se refiere al tema de Venezuela, que Nicolás Maduro se ha enquistado en el poder y está haciendo lo que le da la gana. Y sobre todo la gente, ¿no?, que está saliendo por miles a diferentes países. Aquí en el Perú hay muchísimos miles de venezolanos, hermanos venezolanos, que tienen que salir de ahí porque si no se van a morir. Pero, ¿cómo definimos lo que está pasando en Venezuela? Es muy sencillo y que prácticamente nadie ha conversado sobre esto. No se dice la parte del fenómeno, la parte técnica, la parte psicológica de las personas que están manejando este problema en Venezuela. Venezuela vive en una patocracia, ¿no?, que es un sistema de gobierno creado por una pequeña minoría patológica que toma el control de una sociedad de personas normales. Es una ciencia de la naturaleza del mal, ajustada a propósitos políticos. Porque eso es lo que está pasando en Venezuela. ¿Y de dónde proviene esta voz patocracia, del griego patos, que significa sentimientos, dolor, sufrimiento, y kratos, poder y control? ¿Qué está pasando en Venezuela? Sentimiento, dolor, sufrimiento. ¿Y quién está controlando y haciendo que eso suceda? El poder que controla todo. Una forma, diría yo, totalitaria de gobierno en la cual el poder político absoluto está en manos de una élite psicopática y su efecto sobre la gente es tal que la sociedad entera está dirigida y motivada por valores puramente patológicos. Una patrocracia puede tomar muchas formas y puede insinuarse de forma encubierta como una ideología o un sistema aparentemente justos. De esta manera puede enmascararse bajo el disfraz de una democracia o teocracia, o bien en forma de regímenes más opresivos. Y esto es lo que todos podemos ver, y sale en los noticieros, en los periódicos, en las revistas, en la radio, en la televisión, de lo que está pasando en Venezuela, pero no se está diciendo esto, que es algo contundente, ¿no?, que esto es ya un estudio que se ha hecho y que tiene que salir a la luz como está saliendo ahora. Pero este sistema, ¿qué características tiene? Primero, la supresión del individualismo y la creatividad. Y eso es lo que vemos en Venezuela. Está suprimido el individualismo. Y no hay creatividad. ¿Qué van a tener creatividad si no tienen ni para comer? Como segundo punto, el empobrecimiento de los valores artísticos. El arte se ha venido abajo como cultura. En Venezuela ya no se practica, porque si no se tiene para comprar un pan, menos se va a tener para comprar un óleo, o una acuarela, o un pastel. Me refiero a un pastel para pintar. Tercer punto, el empobrecimiento de los valores morales, una estructura social basada en el interés propio y el ventajismo en lugar del altruismo, y todo eso se está perdiendo en Venezuela. Cuarto punto, ideología fanática, frecuentemente una forma corrupta de una ideología viable y válida, se convierte en un troyano pervertido a su forma patológica, con poco parecido a la sustancia del original. Quinto punto, intolerancia y sospecha de cualquiera que sea diferente o que no esté de acuerdo con el Estado. Y eso es lo que está pasando. Gente que consigue alimento en abundancia siempre y cuando piense igual
como piensa el Estado, como piensa Maduro. Y el que no piensa, o el que está diferente en su pensamiento, es rechazado. Sexto punto, control centralizado. Todo está centralizado por el gobierno, sus halladeros, sus sobones, sus alcahuetes y los militares traidores al pueblo y a la patria. Corrupción generalizada como séptimo punto. Ya se ha visto que la corrupción en Venezuela está pues a vivas voces. Yo creo que el ciego o el tuerto se dan cuenta. Octavo punto, las actividades secretas en el seno del gobierno, pero vigilancia de la población general. En contraste, una sociedad sana tendría procesos de gobiernos transparentes y respeto por la privacidad del ciudadano individual, lo que no ocurre en Venezuela. Mucha gente está presa. Noveno punto, gobierno paranoide y reaccionario. Décimo punto, legislación excesiva, arbitraria, injusta e inflexible. El poder de la toma de decisiones es reducido o eliminado de la vida cotidiana de los ciudadanos. Solo Maduro es el que toma las decisiones. La ciudadanía ya no puede intervenir. Onceavo punto, una actitud de hipocresía y desprecio demostrada por las acciones de la clase dirigente hacia los ideales que dicen seguir y hacia los ciudadanos que dicen representar. Doceavo punto, medios de comunicación controlados, dominados por la propaganda. Por supuesto, pues, ya en Venezuela no hay democracia, no hay el demos que se practicaba en antigua Grecia. Están parametrados, están pisoteados, están la gente asustada y la tienen al hambre y a la miseria, ¿no? Y los medios de comunicación están controlados porque no hay libertad de expresión, que en un país es el error más grave, quitar la libertad de expresión. Y eso es lo que pasa en Venezuela. Desigualdad extrema entre los más ricos y los más pobres, como treceavo punto. Y eso se ve, bueno, se ve tanto en Venezuela como en todo el mundo, ¿no? Pero en Venezuela está más asentado por el hambre y la miseria. Catorceavo punto, uso endémico del razonamiento psicológico corrupto, tal como la paramoralidad, pensamiento conversivo y doble discurso. Todos nos hemos dado cuenta del doble discurso que tiene Maduro, ¿no? Que habla de patria, justicia, amor, paz, que quiere a todos los venezolanos, pero es un doble discurso, porque dentro de sí existe pues un hombre enfermo psicológicamente. Un enfermo en realidad que está llevando al abismo a su país. Quinceavo punto, gobierno por la fuerza y por el miedo del uso de la fuerza. Más claro que el agua no puede estar. Y se ve en todos los reportajes, en todos los canales de las televisoras del mundo. El gobierno pone la fuerza por el miedo. ¿Se dan cuenta? Y el miedo pues es algo que viene de la época de las cavernas, ¿no? En los seres humanos. Y se ha ido transmitiendo a través de la genética, a través de la primera creación del cerebro que está en la cúspide de la columna vertebral, que es un bulbo, donde primero se formó el cerebro allí y empezó a hacer sus pininos y a coger experiencias de la vida, y posteriormente fueron creciendo los otros cerebros, pero en estos primitivos cerebros o reptilianos estaba pues el miedo, y el miedo es una fuerza tremenda que hasta ahora, en el Homo sapiens, que somos en este momento, lo tenemos, porque es algo que viene de nuestros ancestros y de las formaciones del primer cerebro reptiliano, el primer cerebro antiguo que tenemos, ¿no? Y el miedo fue lo primero. Bueno, el miedo hasta en cierta parte es bueno, porque nos protege contra algo que nos podría pasar, ¿no? Entonces la adrenalina y todo el organismo empieza a segregar sustancias cuando sentimos miedo y nos ponen alertas para la reacción. Bueno, la gente es considerada como un recurso para ser explotado
de donde procede la expresión recursos humanos, en lugar de individuos con valor humano intrínseco, que es muy diferente los recursos humanos en lugar de humanos utilizados para ser explotados y maltratados. 17º punto. La vida espiritual se restringe a esquemas inflexibles y adoctrinadores. Cualquiera que intente ir más allá de esos límites es considerado hereje o loco y por tanto peligroso. 18º punto. Las divisiones arbitrarias entre la población, la clase, la etnia, el credo, son inflamadas para convertirse en conflicto mutuo. 19. Supresión de la libertad de expresión, debate público, manifestación y protesta. Tú no puedes hacer nada en Venezuela. No puedes reunirte, no puedes hablar en contra del Estado, no puedes tener ideas, propuestas, no puedes tener un debate público, no puedes tener nada porque te meten a la cárcel y después te van a matar. Así está Venezuela, amigos. 20 puntos. Violación de los derechos humanos básicos, por ejemplo, restricción o denegación de necesidades vitales básicas como el alimento, el agua, el abrigo, la detención sin cargo, la tortura, el abuso, el trabajo esclavo. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. Por eso que muchísimos países están apoyando a Guaidó, ¿no? El presidente elegido por los venezolanos que son libres e independientes y que no reconocen el mandato de Maduro, ¿no? de este hombre que está llevando pues a la destrucción, a la muerte y a la miseria a un país que tenía muchísimos recursos. Es uno de los países que tiene más petróleo en el mundo, ¿no? Bueno, y además que tiene una deuda con China y con Rusia de 150 mil millones de dólares, ¿no? La India se le ha unido a Venezuela porque lo está apoyando y le está comprando el petróleo hace poco, ¿no? Ha pasado eso que la India, la China y Rusia ya se han llevado una cantidad de millones. Creo que Rusia se llevó 20 millones de 20 toneladas de oro y creo que China ya se llevó 15 toneladas de oro, ¿no? Parece que se están cobrando las deudas que tienen. A pesar del bloqueo que hay, la India, como le vuelvo a repetir, se ha unido y le está comprando el petróleo, ¿no? Entonces, por ahí Venezuela puede sobrevivir todavía, mejor dicho, Maduro podría sobrevivir. Pero China, India, Rusia, Irán están a favor de Maduro, ¿no? Ayer o anteayer han llegado 2 aviones a Venezuela rusos trayendo alimentos, medicinas y un contingente de 100 soldados de alta élite, y además han traído bases y misiles para colocarlos en el territorio venezolano y estar a la defensiva en caso vengan aviones o vengan misiles que puedan ser destruidos con este nuevo armamento. Entonces la cosa se pone color de hormiga, porque si Trump y otros países querían invadir, se demoraron mucho en hacerlo, se demoraron mucho en pensarlos, y ahora tienen la inteligencia rusa por estos 100 hombres que han llegado, que son de élite, tienen la inteligencia cubana y tienen las bases y misiles que acaban de poner para defensa de Venezuela. O sea que la cosa está muy difícil. Ahí lo que podría suceder es que se arme una revolución, una guerra civil como hubo en otros países en el mundo, ¿no? Entonces el pueblo quizás podría conseguir armas y levantarse en armas y sostener una guerra sangrienta que todos en realidad no lo deseamos, pero ese es el último recurso, ¿no? Y empezar a matarse entre hermanos y tratar de sacar pues a este hombre enfermo, ¿no? De la cabeza, ¿no? Enfermo de la cabeza, enfermo del dinero, del ego y de otras cosas más. La peor miseria es Maduro, ¿no? Lo peor que puede existir en la humanidad. Este es parecido a Hitler, ¿no? Lo único que le falta a Maduro es ponerlos a sus compatriotas en hornos para quemarlos, ¿no? Para asfixiarlos y luego quemarlos. Porque eso es lo que está haciendo con la gente,
No están aplicando los hornos, pero están aplicando el hambre, la miseria, la tortura, la no democracia, la no libre expresión, no puedes reunirte, no puedes comprar nada. Y si no piensas como él, te meten preso, te pegan, te torturan, hasta te matan. Eso es lo que está pasando. La otra cosa que podría hacer es seguir los bloqueos para que Venezuela pues se sienta ya atosigado y Maduro podría renunciar, que lo dudo, ¿no? Pero la invasión fue lo primero que se pensó y que se hubiera hecho, yo creo, porque un país ya no puede soportar lo que está soportando Venezuela. Es algo increíble. Están agarrando a los dirigentes de Guaidó y lo están acusando de terroristas, cuando el libre pensar, el libre obrar, esa democracia no es terrorismo. Si yo me opongo a ti, ¿no?, por tus ideas, no estoy de acuerdo, yo no voy a ser un terrorista. Y eso es lo que están haciendo ahora con los dirigentes de Guaidó, y muy probable que a Guaidó también lo vayan a meter preso. No creo que lo vayan a matar, porque ahí sí se armaría una gran revolución en Venezuela. Bien, yo creo que todos debemos pedir, ¿no?, a la gran energía, al universo, que pronto se resuelvan estos inconvenientes, estos grandes problemas que están pasando nuestros hermanos de Venezuela. Ya he leído los puntos, les he comentado los puntos de cómo es esa gobernanza que hay en Venezuela y por qué, desde vista del punto psicológico, ¿no? Espero que les haya gustado el video, compártelo, suscríbete a mi canal y recuerda que el conocimiento y la verdad te harán libre. Muchas gracias.